Gracias, señorita. Inclusiva, la justicia inclusiva, por favor. Y el otro es la posición de la justicia. ¿Sí? ¿Qué me dice? No, si solamente le estoy anunciando. ¿Cómo le va? Bendiciones. Mirá quién está acá. Te saludan a vos. Bendiciones. Hay un cartel que no entiendo. Tremendo. Se está arreglando ahí el lío. Que salió un cartel que no sé lo que es. Ah, es porque empezó a grabar, ya está. Ya estamos grabando ahora. Claro. Bien. Ahora sí los escucha, recién no los Ahora sí. escuchaba. No, es el cartel de que estaban grabando. Como no estaba vos, se acordaron otros de poner a grabarse. Claro. Gloria a Dios, y después lo puedo ver. Tremendo, tremendo tu testimonio. Bueno, gracias a Dios, Dios lo bendiga. Amén. Amén. Y la segunda parte, lo que decía era la posición de la justicia. Vuelvo a decirle, vamos a leerlo con calma. Parece difícil, pero no. Pero la justicia que otorgó Jesús, Dios a través de Jesús, tiene una posición. Y la posición es referente a la posición que tenía Adán, ¿sí? Por eso acuérdense que dice, por uno entró el pecado y por uno, por la obediencia, la libertad. Y la justicia, la posición de la justicia es para demostrar, obviamente, a través de los escritos por el Espíritu Santo, que sobra Jesucristo para pagar y para posicionar esa justicia, ¿sí? Todo nos lleva a la misma relación, hermanos. No hay otra manera en la cual una persona pueda llegar a Dios. Dios no lo dijo, ¿sí? Por una jactancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo porque es una realidad. Pagó y era tan grande el pago que no hay manera de que otra justicia o otra naturaleza sea mayor que el que pagó. Entonces la única manera de llegar al Padre es por quien pagó de esa manera, por la justicia otorgada que es Jesucristo, ¿no? Por favor, bueno, igual estoy todavía no, igual todavía lo estoy explicando, es Elizabeth. Bienvenida Elizabeth, siempre vivo. Hola, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Acuérdense de apagar las radios, los estéreos, los magazines y el Windows. Perdón. ¿Sí? Así les puedo dar más o menos como para... Ahí está, muy bien. A ver, chicos, silencio. Ahí está. Nada, están todos calladitos. Bueno, vamos a empezar orando si quieren. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás poniendo, Padre, un espíritu de alegría, de gozo, Señor, en tus siervos, en tus hijos, en tus hijas. Gracias, Señor, porque eso quiere decir que cada vez que tu presencia se hace fuerte, viene gozo, Señor, a nuestro corazón y ese tiempo de refrigerio que necesitamos para poder volver a pensar bien cuál es la demanda que tú vienes del cielo, esa demanda con amor, Señor, esa demanda, Señor, Padre, ayudada por ti mismo para que nos direccionemos, Señor, en tu divina voluntad. Gracias, Señor, porque necesitábamos esto, Señor. Necesitamos, Padre, que tú nos dirija, nos ayude. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Mira aquellos, Señor, Padre, que están pasando, papá, por alguna molestia, Señor, en su cuerpo, por alguna molestia en su estómago, Señor, en el hígado, en el páncreas. Ayúdalos, Señor Padre. Perdónanos si hemos desordenado nuestra comida, pero ayúdanos, Señor, a que esto no sea tropiezo para poder seguir aprendiendo de ti, seguir sirviéndote, Señor Padre, pero queremos hacerlos sanos para que la felicidad sea completa. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre, Padre, que donde estamos reunidos 2 o 3 en tu nombre, no solamente estés tú, Señor, sino que las tinieblas retrocedan. Padre, no queremos, papá, ni arte ni parte de las tinieblas donde se está enseñando tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Por eso atamos, sujetamos y reprendemos a Satanás, el diablo, al hombre fuerte, y lo echamos fuera de las regiones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quitamos toda autoridad en triangulación de maldad y le ordenamos que retroceda ahora a las tinieblas, rompiendo todo conjuro de maldición que quiere impedir que las mentes puedan aprender de Jesucristo. Todo pensamiento viene a la cautividad de Cristo, porque es la única manera que nosotros podamos sacar provecho del cielo aquí en la tierra.
Te damos gracias, Señor, te bendecimos y comenzamos este estudio, Padre, en la justicia que tú otorgaste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Jessica Olmos, bendiciones, ¿cómo le va? No la conocía. Claro, con el gorrito que estaba ahí dije quién era. Bueno, bienvenida. David está acá. Bendiciones, qué bueno, qué lindo gorrito. Bueno, es que me gusta andar con gorro. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que es la justicia inclusiva. No se asuste por esta palabra, pero es porque incluye. ¿Qué incluye? A ver, el título sería, ¿qué incluye la justicia otorgada de Dios? ¿Sí? Y la justicia otorgada de Dios incluye promesas. Ahí, las promesas que nosotros vamos a ver acá no son las que satisfacen nuestro corazón en el sentido humano, ¿sí? Lo que nosotros esperamos en el sentido humano se llama añadidura. Pero las promesas de Dios para con nosotros es siempre referente a la salvación. Entonces, pero debemos conocerlas, porque no es que somos justificados en Cristo Jesús habiendo aprendido lo que era la fe, y eso no aporta nada a nuestras vidas, simplemente la salvación. No, Dios no es así, ¿sí? Acuérdense entonces que estamos cuando Pablo empezaba con este libro tan importante sobre la doctrina, ¿no? Doctrina es molde, cómo nosotros aprender a saber de que necesitábamos un Salvador. Entonces, ¿qué es lo primero que le enseñó a él? Que éramos condenados, ¿se acuerda? Todos, no dejó a nadie, todos éramos condenados por nuestros pecados. Después le enseñó, obviamente, por qué necesitábamos salvación y cómo vino esa salvación. Y le empezó a decir que es por fe, pero le dijo que no era cualquier fe, o sea, no era tener fe en un molusco y nosotros somos molusquitos, no. Le dijo, tenemos que tener fe en Jesús porque cumplió, ¿se acuerda? Cumplir la ley, ningún hombre lo pudo. Por eso Él se hizo carne, se hizo hombre y el Dios mismo vino y pagó a través de su Hijo. Entonces, Él ganó ese derecho a tener fe en Jesucristo, no porque es una imagen, porque se lo ganó. Y eso tiene que quedar bien grabado en su vida y en su corazón, porque no hay nadie quien haya ganado ese permiso. No hay quien haya pagado por todos nosotros, no hay quien pueda haber cumplido la ley, no hubo, no hay. Entonces, ni siquiera los sacerdotes que estaban impuestos por Dios podían pagar, y si en aquel caso, porque la Biblia lo dice, algún justo, porque acá también, hubiese osado pagar por él o por uno, hubiese pagado simplemente por su testimonio, pero no hubiese salvado las generaciones. ¿Por qué? Porque sufrió muerte. Entonces, no era alguien que decía, yo al menos me voy a mantener justo toda la vida y mi vida son 4.500 años. No hay. Entonces, no podía, por eso dice, si se presentase Moisés delante mío, dice, se salvaría él solo por su testimonio, porque perece, muere. Pero cuando habla por eso de Melquisedec, él es mayor como sacerdote porque no muere. Entonces, al haber pagado él y el no morir, el resucitar y estar a la diestra de Dios Padre, quiere decir que no hay otro. ¿Sí? No sé si usted me comprende, es tan obvio, pero explicarle a las personas, y me imagino Pablo decirle, no hay otro, todos van a algún día. Jesús no, resucitó y se lo llevó el Padre donde pertenecía. Cuando comprendemos eso, entonces empezamos a ver de que la obra de Jesús no solamente fue la cruz del Calvario. Ahí nos reconcilió con su Padre, ¿sí? Por su muerte fuimos reconciliados. Y es esta parte donde viene ahora que vamos a comprender. Pero por su vida nosotros somos salvos. Y lo vamos a leer acá. Por su vida somos salvos. Porque Él resucitó, somos salvos. Si no hubiésemos quedado justificados. Pero al otro día, por darle un tiempo, ¿no? A las 2 horas hubiésemos pecado y ahí se terminó nuestra justificación, ¿no? Entonces, como Él vive, Él nos justifica por su vida. Y eso es lo que debemos entender. Cuando lo entendemos nosotros, encontramos la razón por qué explicarle a las personas que solo Jesucristo, porque lo primero que le van a decir a ustedes muchas veces, ¿y por qué ustedes tienen la verdad?
Se van a parecer a Pilato. ¿Cuál es la verdad? Siempre le decía, pero todo dice usted de esto, los testigos de Jehová, y los otros, todo dice que todos tienen la verdad. Entonces, hay maneras de explicarle el por qué está la verdad en Jesucristo. No es que yo la tenga, es que Él la dio y la hizo y la consumó y nos regaló. Entonces, eso es lo que trataba de explicarle Pablo a los romanos. Por eso es el principio de la doctrina, ¿sí? Entonces, la justicia, entre todas esas cosas, también trae promesas. Solamente que debemos de aprender qué son estas promesas de justificación. No, ni añadidura ni regalo, ¿sí? Las promesas de la justificación. Y hemos aprendido qué era justificarlos por Él, ¿se acuerda? Dice, todos justificaron a Dios, ¿se acuerda? Haciendo obediente a lo que Él decía, bautizándose en el bautismo de Juan. Entonces, en esto de la justificación tiene promesas. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Primero vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Romanos. ¿Qué está? Espera que están buscando. Bueno, por eso me mira como diciendo, dale, lee. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Espera que está mi coco. Ahí está, ahora sí. Bien. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por medio de nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con la confianza y alegría de participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disolución. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Gloria. Bien. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por todos cuanto todavía éramos pecadores. Entonces, ya que habíamos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Fíjese, para la sierva Clara, el versículo 10 en su Biblia, sierva, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliado en su muerte, salvos en su vida. ¿Sí? Eso es lo interesante, porque no solamente debemos tomar la muerte del Señor Jesús, sino las promesas de su vida. ¿Sí? Y eso es lo interesante, el poder explicarle a las personas que es muy importante la muerte del Señor Jesús porque nos reconcilió por su sangre, pero su resurrección nos trae las promesas que nosotros necesitamos para que haya sanidad, para que haya prodigios, milagros y maravillas en su vida. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos manifestar en este día, la vida de Jesús, porque eso es lo que hace que nosotros tengamos esa vida eterna para explicarla. Vamos a empezar entonces. Dice, la justificación y sus posiciones, o sea, posesiones. Justificados pues, dice, por la fe, ¿qué pasó? Dice, justificados pues por la fe,
tenemos. Y esa es la palabra clave para estos versículos. Tenemos, dice la palabra. O sea que justificados le estoy dando algo y va a anunciar qué es lo que nos dio, ¿sí? Justificados ya fue por la gracia, o sea, ya estamos, tenemos. Entonces empieza a decir, cuando usted pasa acá, ya tiene el ticket, bueno, ahora va a poder entrar, ¿sí? Y cuando entra, usted tiene. Entonces empieza a explicar estas cosas que antes quizás no le prestábamos atención. En griego, tiempo aoristo. Pensamos que la justificación es poca cosa, que es solamente la salvación, no es así. La justificación es la bendición inicial que incluye todas las obras y las bendiciones de la vida cristiana. Cuando recibimos la justificación por fe, que sabíamos que era por fe, recibimos todo lo que Dios tiene dispuesto para regalarnos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que quizás nosotros no aprendemos todavía a usar toda la inmensidad de lo que Dios nos regala. Pero fíjese, busque usted un momentito lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Para no andar enumerando tanto, pero hay algo que son especiales para poder alcanzar esto. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Se acuerda usted de eso, no? Sentado juntamente con Él, dice, ¿sí? En lugares celestiales. O sea, piense que si Dios nos tiene a nosotros, una vez justificado, nos ve sentado en lugares celestiales, no hay promesa que nosotros no podamos alcanzar de parte de Él. Lo que pasa es que no sabemos usarla, y eso no es que hablo por algunos, por todos. Vamos aprendiendo, porque ahora vamos a ver qué necesitamos también para que esas cosas produzcan en nosotros. Que uno diría, pero por ser justificado y obediente producimos, pero claro, ahora va a ver cómo somos una máquina de producir en la fe, ¿sí? Dice, 12 posiciones. Tenemos paz para con Dios, ¿sí? Primeramente, que es muy distinto la paz de Dios. Tenemos paz para con Dios. No es en el sentido de la paz de Dios, como en Filipenses 4:7, sino es con Dios, en nuestra relación con Él, ¿sí? Fíjese, lea Efesios capítulo 2, versículo 14, por favor. Capítulo 2, versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un mismo pueblo, cuando en medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que los separaba. Él dice que nos trajo a nosotros la paz. Entonces, cuando somos justificados, tenemos paz para con Dios, porque Él la trajo. Otra vez vuelvo a decirle, ¿se acuerda cuando Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Entonces, es esa paz que no se corresponde a lo que yo pueda hacer, sino a lo que Él me da. Me hace acordar, siempre hay una alabanza, una adoración que es viejita, pero todas las cantamos lindo, pero por ahí no la interpretamos, ¿no? Por ese paz en medio de la tormenta. Dice, no dice paz donde yo estoy bien, los pajaritos cantan, no hay viento, una pequeña brisa, estoy tomando un coco. No, paz en medio de la tormenta, ¿sí? O sea, está todo revuelto y yo tengo paz para con Dios. Entonces, hay una manera distinta de manejarte, porque tú dices, che, ¿y vos no te preocupás? No me preocupo, es que yo sé quién tiene la solución a mi preocupación. Quiero contarle a los oyentes lo que... Por favor, no Cisneros, gracias. Entonces, eso es lo que es, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos regala esa paz. En la justificación viene esa clase de paz. Tenemos entrada, dice, o sea, acceso a la gracia, versículo 2. No solamente perdón, sino entrada íntima, inmediata a la presencia de Dios. Es una entrada permanente, el verbo está en tiempo perfecto, por medio de la fe en Jesucristo. O sea, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, justificados, podemos ir a hablar con Dios directamente. Ahora, aprenda esto.
justificados, podemos ir a hablar con Dios directamente. Si no estás justificado, no podés hablar con Dios directamente. Y escúcheme, cuando usted es obediente a lo que dice la palabra de Dios, es porque nosotros no sabemos lo relativo o lo precioso de Dios cuando Él pone, primero hagan esto y después hagan esto. ¿Me entiende? Porque hay muchas cosas que ni el mejor teólogo la puede explicar porque son dadas por Dios. Entonces, cuando usted lee y dice, Él primero se bautizó, Él después se lavó los pies, Él cenó con sus discípulos, y después Él hizo estas cosas a la otra, Él las hace como a manera de ejemplo, ¿sí? Muchas veces le van a preguntar a ustedes cuando estén a cargo de iglesia, y seguramente que algunos le habrán preguntado, si yo no estoy bautizado, ¿no puedo tomar la cena del Señor? Y encima le dicen más, la Santa Cena, le van a decir. Y muchas veces en algunas iglesias, por estar en agrado de las personas, quizás se la dan y la persona está caminando y viene a la iglesia. Y empiezan a poner peros, ¿no? Dice, pero si está internado, pero si está en coma, yo no puedo bautizarlo, y ponen un montón de cosas. Entonces, hay situaciones en la justificación que nosotros debemos de ser obedientes como el Señor Jesús las puso, ¿sí? Ahora, si el Espíritu Santo le dice algo a usted, eso es totalmente diferente, porque el Espíritu Santo sabe por qué lo hace, ¿sí? Pero si nosotros estamos enseñando doctrina, lo tenemos que hacer como dice el libro de la doctrina, ¿no? Que es la Biblia. Entonces, esas cosas las que nosotros debemos aprender, por qué el Señor las puso así y por qué las debemos de entender. No es porque nosotros no queremos ser antipáticos ante las personas, porque queremos ser obedientes, que esa obediencia le traiga salvación a la persona, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo con las doctrinas. Tenemos entrada, una vez justificados tenemos entrada, y se acuerda todo lo que leímos para ser justificados, se acuerda lo que es la fe, por qué la fe en Él, por qué Él cumplió, por qué no dejó que la ley se desviara y sea menos débil, no, siempre fue igual porque cumplió Él, ¿se acuerda todo eso? Entonces, cuando nosotros le decimos a una persona que ha de aceptar a Cristo en su corazón, que tiene que arrepentirse, que tiene que haber una confesión de sus pecados para ser perdonado, porque Él es fiel y justo, es porque esos mandatos le traen la justificación a la persona y puede presentarse delante de Dios a través de Cristo. Si salteamos esas cosas, no sabemos si estamos haciendo bien o mal. Nuestro corazón quizás nos va a decir que está bien, pero no sabemos realmente, al menos que el Espíritu Santo nos diga. ¿Sí? ¿Puede estar de acuerdo? Bien, dice, tenemos entrada, acceso a la gracia. No solamente perdón, sino entrada íntima. Antes no se podía, ¿se acuerda? El único que podía entrar a la presencia de Dios era el sacerdote una vez por año. Ahora, somos justificados, Dios te dice, podés entrar. ¿Entendés? Podés, charlemos acá. ¿En quién? En el nombre de mi Hijo Jesucristo podemos charlar. ¿Cuándo? Todo el día, si vos querés. Tenemos firmeza, dice. ¿Sí? Estamos firmes. Mire el versículo 2 al final, dice. Esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra firme quiere decir estar en pie delante de Dios, no avergonzado. ¿Sabe qué significa? Ya no nos avergonzamos en estar delante de Dios. Esta firmeza la tenemos por su gracia. Si no, nadie se podría presentar delante de Dios. Por eso muchas veces hemos escuchado que nuestro corazón por ahí nos traiciona y decimos, Señor, vengo delante de tu presencia como pecador, ¿entendés? Y el Señor dice, pará, pero si no estaba mi hijo por ahí, anda a charlar con mi Hijo Jesucristo a ver que te perdone los pecados y venite delante mío, chino, ¿entendés? Entonces, nosotros no tenemos vergüenza, pero no porque nosotros hayamos hecho algo, porque Jesús ganó ese derecho y por su gracia y la fe en Él, nosotros nos podemos presentar firmes. Señor, soy tu hijo, vengo, Señor, me porté mal, perdoname, soy una basura asquerosísima, no sirvo para nada, pero firme delante de Él para que tengan el perdón en el nombre de Jesús. Nos pusimos a cuenta, Señor, bien, ahora comamos pescado, un poco de miel y vayamos a donde vos decís que vayamos. Esa es la firmeza de saber de que uno está justificado por Cristo en su corazón, ¿sí? Por eso uno cuando va siempre va al Padre diciéndole, Señor, yo sé lo que vos sos y yo sé lo que soy, pero tu Hijo me hizo entrar en agrado delante de ti. Vengo a conversar con vos, ¿sí? Tomemos unos verdes, Señor, juntos y podamos conversar. Eso es lo que quieres, eso es una filiación, eso es algo filio,
Eso es algo que viene de una familia, eso es algo ágape, es un amor que el Señor nos otorgó y nos perdonó. Jesús lo demostró con Pedro, ¿se acuerda usted? Jesús lo demostró con Pedro cuando le dio de comer primero y cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Entonces le estaba empezando a decir, ¿realmente es importante que vos me ames? ¿Realmente vos sentís en tu corazón que tu falla te alejó de mi amor? ¿O tu falla es perdonada y vos podés sentir el amor mío permanentemente? Por eso lo mandó a trabajar, apacienta mis ovejas. Si no, no le hubiese dicho, bueno, andá y trabajá. Y esa es la comprensión de la firmeza de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios y ninguno se acercaría al Padre con miedo, al menos que un Padre terrenal sea corrector. Pero si no, dice, che, pa, ¿no? Uno le dice, papá, necesito esto. No es así, Señor, papá, ¿me puedo acercar a vos, Señor? Ayuno 2 días para que me puedas hablar con vos. Entonces, esa firmeza habla de cuando uno está justificado. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Dice, a ver, el concepto. Seremos semejantes al Señor Jesucristo. Esto es la gloria de un estado, no de un lugar. No es el lugar donde nosotros estamos para gloriarnos, sino el estado en nuestro corazón, para gloriarnos como hijos de Dios. Donde usted está, siente la presencia de Dios. Donde usted está, es un hijo de Dios. Donde usted está, es portador de la palabra del cielo. Entonces, por eso es que tenemos gloria en nuestra vida. Nos gloriamos en las cosas que Él nos regaló y que están seguras en nosotros. No dudamos, porque sabe que dice la palabra aquel que duda, ¿no? Y aun cuando pide, es como el mar, como las ondas del mar. Entonces nosotros no, sabemos las cosas que debemos hacer, cómo hacerlo y cómo posicionarnos por Jesucristo nuestro Señor. Nadie tiene duda de eso. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice. Tribulaciones, la palabra griega es tilipsis, aflicción, angustia, apretura. Tenemos gozo en y por las tribulaciones, porque para el incrédulo la tribulación es algo horrible, porque tiene puesta su esperanza acá en la tierra, no tiene nada que ver con la eternidad, pero el justificado se goza tiempo presente hoy en la tribulación misma, no ha de pasar de ella, sino por ella. Alabo a Dios por las tribulaciones. Es lo mismo que dice el versículo 11, nos gloriamos en Dios mismo. Ahora, ¿por qué será que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones? Porque nosotros no nos alejamos de las tribulaciones, sino pasamos por ellas para conseguir algo, ¿sí? Y acá viene lo interesante. Las tribulaciones, que es un juego de palabras, ahora yo se lo voy a decir, no son para nosotros para que nos sintamos mal. La palabra es doquinazo en contra de masa. Masa es tentación, doquinazo es prueba, que es la palabra que está ahora que vamos a ver. Porque el doquinazo vendría a ser para nosotros, hace algo en nuestras vidas, por eso nos gloriamos. ¿Y qué es lo que hace? Dice, notemos el círculo completo que hay en este pasaje. Sabiendo que toda tribulación, usted lo vamos a leer en el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? ¿Qué dice que hace la tribulación? Produce. Y esa es la diferencia de la tribulación de nosotros, de la tribulación del mundo, de la tentación de la masa del mundo, con el doquinazo de los hijos de Dios. La tribulación en nosotros produce. Y es imposible que fuera de Dios una tribulación produzca algo que no sea tristeza. Algo que no sea pérdida, algo que no sea tiempo malo. Pero en Dios la tribulación no es así. En Dios la tribulación produce, y encima ¿qué produce? Algo que es para nosotros bueno, porque es aprobado por el cielo. Produce paciencia, firmeza, constancia. La tribulación en los hijos de Dios produce algo, la justicia da la tribulación como promesas y como promesas buenas. ¿Por qué? Porque produce. Es una manera de siempre estar el Señor atento en eso para que no nos desviemos de la santidad necesaria. Va produciendo en nosotros. Prueba, dice aprobación, palabra griega, doquinazo, la aprobación que viene de la experiencia. Por eso le digo, la palabra doquinazo es aprobación.
En las tribulaciones nosotros producimos lo que es aprobado por Dios. Es difícil poder decirlo cuando lo están pasando, pero la palabra de Dios lo dice, que nosotros producimos cuando soportamos la aflicción. Y esas cosas que producen nosotros son las que son aprobadas por el cielo. Por eso nada tiene que ver con las cosas que pasan los hombres sin Dios. Dice, esperanza, porque una esperanza segura, cierta, no se trata de un tal vez o un ojalá. Dice, no avergüenza, esto es porque regresamos al versículo 2, la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos en quién esperamos y obviamente la solución. De hecho, nosotros estamos viendo muy bien la mano de Dios, cómo esperamos en esa esperanza en oración y las personas están recibiendo sanidad. Entonces, no es que no produce, sino que produce y cosas que son aprobadas por el cielo. La esperanza no avergüenza, dice. En nuestro idioma la palabra esperanza denota algo de duda, pero en el griego de este pasaje el término usado demuestra seguridad, no duda. Por eso es que no avergüenza. Inmediatamente da la razón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La justificación que nos da la seguridad de que en nosotros ¿qué hay? El Espíritu Santo. Si usted sabe que fue justificado, sabe que tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque hay amor en mi vida. Entonces, mire usted qué importante, porque hay muchas personas, muchos hermanos, quizá a usted no le pase, que están muy preocupados y que por ahí muchos años se quedan sin hacer preguntas hasta que encuentran a alguien que creen que pueden hacérsela. Y dice, siervo, yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. Y sabe que a muchos le mortifica eso. Muchos no han aprendido y muchos se creen menos por no hablar en lengua. Y eso fue algo que se instauró en un tiempo. Pero la palabra de Dios dice acá de que si yo soy justificado, el amor de Dios ha sido derramado en mi vida por el Espíritu Santo que me fue dado. Entonces, hay que comprender esas cosas para no lastimar a los hermanos. Y ojo que hablo de hermanos que hace mucho tiempo que están sirviendo. Pero dice, pero yo no me animo a preguntarle a mi pastor, porque siempre tienen esa teoría, porque siempre dicen eso. Y ahora que yo por ahí no estoy en tal iglesia, siempre quise que Dios me diga si yo tengo el Espíritu Santo. Mire cuán importante es para el corazón del cristiano saber eso. Entonces, acá dice de que el Espíritu Santo, el amor, ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, notemos en el versículo 6 y 10 el término porque indica las razones en las cuales tenemos la esperanza y la confianza. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, ¿sí? Versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ¿qué es lo que nos da ahí? Tenemos el amor de Dios. Y el amor de Dios dice derramado en nuestros corazones. No dice un poquito. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Cuando uno derrama algo, derrama más de lo necesario lo que puede contener. Derrama, está derramado, hay mucho. Dios derramó mucho en nuestros corazones. Depende del corazón justificado o no de recibir todo ese amor de Dios por el Espíritu Santo. Pero también significa restitución. Porque en un momento dado Dios nos hizo con ese amor. Pero cuando pecó aquel individuo, alejó a Dios del corazón. Y ahora cuando es justificado el hombre, otra vez restituido ese amor. Por eso cuando habla el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, restituyó el amor. Restituyó lo que Dios quería y quiere que el corazón del hombre contenga el amor de él. Entonces estamos restituidos hasta en el amor de Dios en nuestras vidas. No un poquito, todo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿se acuerda? Y conoce a Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Es el amor hacia Dios o es el amor que procede de Dios? Son las dos cosas. El amor de Dios es íntegro. El que viene de Dios a nuestras vidas, pero también el que parte de nuestras vidas hacia Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado, versículo 5, lo que yo le estaba hablando.
Tenemos la gracia. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, versículo 8. El universo muestra que Dios es un Dios de poder. La creación muestra que Dios es un Dios de sabiduría. La cruz muestra que es un Dios de amor. Y la gracia y el amor son palpables en la cruz del Calvario. ¿Qué demuestra entonces el amor? Que en la cruz del Calvario también derramó el Señor todo su amor. Tenemos salvación presente, salvo de la ira. Ha pasado de muerte a vida. Tenemos salvación eterna, salvo por su vida. ¿Se acuerda? Hebreos 7:25. Tenemos el gloriarnos en Dios. Nos gloriamos en Dios. Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Por eso hay gloria, porque sabemos que si vivimos, vivimos por Él y para Él. Dice, otros se glorían en el dinero, en el mundo, en los deleites y en sí mismos. Nosotros nos gloriamos en Dios. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a gloriar en Él? Mire las promesas que hay en la justificación, siervos. Sin contar las otras promesas que hay de parte de Dios en su palabra, ¿no? Sin contar las añadiduras también. Pero cuando uno es justificado, estas promesas están en nuestras vidas. Y está en nosotros desarrollarlas. Está en nosotros saber estas cosas. Simplemente aguantamos por aguantar y después seguimos, o aguantamos para que sea un generador de las cosas que Dios prueba desde el cielo. Paciencia, firmeza. Para que Dios siga derramando nuestras vidas. Lindas promesas del Señor, que quizás no la esperábamos, pero son parte de nosotros. Y eso es lo lindo. Segunda parte, la justificación y su posición. Vamos a leer entonces, así entendemos. Versículo 12 al 21, Romanos 5, 12 al 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente que ya pecaba aún antes de que ya se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos ante los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el mundo y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una revelación correcta de Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él.
y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. A ver, después léalo. Yo sé que su versión dice algo distinto, pero esta versión me gusta porque da las finales exactas, ¿no? Cómo nos pones en una dirección correcta, dice, para que tengamos vida eterna. Pero lo que yo quiero ver, la justicia ahora que estamos hablando nosotros, otorgada por Dios, tiene una posición que es una posición mucho más alta que la injusticia, para que usted me entienda, que hizo, que provocó Adán en este mundo, ¿sí? La injusticia de uno trajo un montón de consecuencias, pero la justicia de uno trajo la vida eterna, por todo el tratamiento que hay acá y lo que dice la comparación. Y ahora vamos a ver dos cosas interesantes. ¿Cómo es que entró el pecado y quiénes son los que sufren muerte sin haber pecado? ¿No le llamó la atención a usted? Porque en el pasaje dice que aún había muerte en aquellos que no pecaron. Y a mí me llamó la atención cómo que alguien que no pecó se dice que todos pecaron. Claro, y ahí está hablando de personas muy hermosas que no pecaron, pero que sí sufren muerte a causa de Adán. Pero no en aquel que tiene conocimiento del pecado y sí peca deliberadamente. Ese muere por su pecado. Pero Dios perdona de manera especial a los dos. Primero vemos entonces que hay una posición en la que Adán hizo que introdujese una justicia mala, querramos o no, se introdujo y existía y existe, y una justicia divina, que es a través de Cristo, que es la que salva. Entonces, mucho más superior la justicia divina de Dios para salvación que la justicia de Adán para condenación. Porque Adán al pecar, después Dios tuvo que poner una ley. Entonces había una justicia, pero la ley te daba esa justicia para matarte. Pero vino ahora el Salvador para darte una justicia para salvarte. Entonces, siempre es mucho más alta, por eso no hay comparación. Pero miremos esto, dice, existen solo dos posiciones, en Adán o en Cristo, ¿sí? Justificación o condenación, no hay otra. En Adán, la ley, condenación, en Cristo, justificación. Dice, en este pasaje tenemos la conclusión de las dos grandes divisiones que acabamos de ver, condenación y justificación. Dice, término constante, Adán, desobediencia, pecado, ley, condenación, muerte. Cristo, obediencia, justicia, gracia, justificación y vida. ¿Dónde? En el reino de cuatro reyes, el pecado, la muerte, la gracia y el creyente. Ahora, la obra de Cristo penetra tan profundamente como la obra de Adán, pero la obra de Cristo sobreabunda y excede la de Adán. La obra de Adán sí que penetró, porque no sé si usted sabe que no solamente está el pecado, sino está la iniquidad. ¿Sí? Y la iniquidad dice que está en los huesos. El pecado está en la carne, pero la iniquidad está en los huesos. O sea que la obra de Adán entró hasta los huesos. Por eso es que aclara que la palabra, dice, penetra aún hasta los tuétanos, llega hasta donde está la iniquidad. No es que se salva la iniquidad, ¿sí? La iniquidad es la fábrica del pecado. El pecado obra por la carne, pero la iniquidad obra por el pensamiento y el corazón. Es más profundo. La iniquidad es la que está viendo cómo pecar, cómo se puede hacer. Y cuando lo lleva adelante la carne, peca. Pero la iniquidad es peor que el pecado porque es una fábrica. Y esa está en los huesos. Esa es la que viene de generación en generación también. Por eso es que dice, es muy importante la obra de Adán. ¡Pum! Tan importante que hizo que muriese todo un mundo. Pero es importante la obra de Cristo, mucho más, porque no solamente hizo que el hombre viva, sino lo llevó al cielo. Entonces, siempre en la posición, la justicia de Dios dada en Cristo es mucho mayor que la que hizo Adán por su pecado. ¿Sí? Entonces, Adán, pecado, muerte, esta es la posición actual del mundo. Adán, pecado, muerte. Por el pecado entró la muerte física, ¿sí? Muertos en pecado, muerte física, la muerte segunda. Dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algunos interpretan que aquí quiere decir que todos pecaron en Adán, pero no es así. Acá dice que el pecado entró en el mundo, no en el hombre, y luego todos pecaron y no solo Adán. Fíjese lo que dice el versículo 12, por favor. 5:12. Dice, fíjate, dice,
por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, atrás del pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No me le venga a echar la culpa a usted de su pecado a Adán. Adán pecó, ¿y qué hizo? En ese pecado hizo entrar la muerte, pero dice que el pecado entró en el mundo y detrás del pecado entró la muerte al mundo, pero después entró la muerte al hombre porque todos pecaron. O sea, no me venga, Adán pecó en uno, pero y después las otras transgresiones, porque dice, por un pecado entró la muerte, pero por la gracia del otro vino por todas las transgresiones. No solo vino por la desobediencia, ¿sí? Vino por la desobediencia, la blasfemia, el adulterio, el robo, la borrachera, la herejía, la brujería. Mire cuánto más grande es Cristo. Por un pecado entró la muerte, pero después todos los otros pecados, ¿qué pasó? Se va a levantar Adán y dice, yo solo desobedecí nada más. ¿Y lo demás? Entonces, lo que pasa es que entró ahí el pecado y entró la muerte. Ahora pasó la muerte a todos los hombres porque todos pecaron. Ahí viene el tema, ¿sí? Y ahora vamos a ver esta parte que yo le decía. La responsabilidad por haber pecado viene por la ley. ¿Se acuerda usted? La ley marcó de que había pecado. Reinó la muerte, dice muerte física, aún en los que no habían pecado a la manera de Adán. ¿Quiénes son los que no pecaron a la manera de Adán? Dice, los infantes, los niños, los que tienen problemas de deficiencia mentales. Esos mueren, pero esos no pecaron a la manera de Adán, porque ellos no tienen conocimiento del bien y del mal. Los niños, las personas que no tienen una conciencia buena, las personas que tienen falto de conocimiento, ellos no pecaron a la manera de Adán, pero también sufren muerte. Y ese es el problema, el cual, ¿por qué nos damos cuenta de que hubo un pecado? Porque esas personas mueren sin tener conocimiento del pecado. Por eso los niños mueren. ¿Por qué? Porque hubo una maldición a causa de un primer pecado. Entonces, nosotros lo que vemos, por eso le digo, pero ¿sabe Dios a dónde lo justifica a esos que mueren? Ojo, porque sabemos que los niños al no tener pecado y sufren muerte van al cielo. Es distinto el pecador que debe de arrepentirse, al igual que las personas que son muy especiales en su mente. No reconocen lo que es el pecado, por eso Dios los lleva. Pero el problema está de que por culpa de Adán igual sufren muerte, aunque no deberían. Ahora dice, la ley responsabiliza del pecado, dice, no es solamente la de los mandamientos, sino la de la conciencia. Precepto, mandamiento, leyes que aún estaban escritos, la ley escrita en sus corazones, es lo que yo siempre le digo. Una persona puede decir de que no conoce lo que Dios quería para su vida, pero es mentira porque dice la palabra que es inexcusable, que todos conocían desde la creación las cosas vistas, el poder y la deidad de Dios. Entonces, si alguien mata a otro, ¿no sabe en su corazón que eso es malo? Sí sabe. Entonces, el problema de la ley de su conciencia. Si alguien estafa a alguien o le roba a alguien, ¿no sabe, aunque no sepa de la ley, que es malo? Sí sabe. Entonces, esas cosas no se escapan ante Dios. Dios las sabe muy bien. Entonces, no son para justificar al hombre, ¿sí? O sea, no sirve decir yo no sabía. No, sí que sabía. Bien, contraste, dice. Contraste de calidad. Hay una gran diferencia de capacidad entre el pecado y la gracia. En Adán muchos recibieron lo que merecían, la muerte. En Cristo abundaron mucho más la gracia y el don de Dios, o sea, mayor calidad, para que los muchos la recibieran, aunque no lo merecían. No, yo no merecía, pero Dios me dio igual. La gracia, ¿por qué? Por su salvación, porque Él pagó. Contraste de los reinos. En Adán reinó la muerte, pero en Cristo reinarán en vida. Y esto mucho más, dice. Por notar algo más importante, los que reinarán en vida son los que reciben. Otra vez, no hay manera de poder reinar en vida si no recibo a Cristo. Comparaciones, dice. La transgresión con la justicia. En la frase a todos los hombres, el griego emplea la palabra eis, que quiere decir hacia un lugar de a. Lo tenemos en castellano, de modo que podríamos leer así, dice. Como por la transgresión de uno vino la condenación hacia todos los hombres, de la misma manera, o sea, por comparación, por la justicia vino hacia todos la justificación. La desobediencia con la desobediencia con la obediencia. Versículo 19.
Desobediencia, pecadores. Cristo, obediencia, justo. La dependencia a Adán o a Cristo no es automática, sino voluntaria. Mi hermano querido, esto quiere decir que la justicia de Dios en Cristo Jesús es mucho mayor que la que estaba en el mundo. Que Adán tuvo poder, o a ver, el diablo tuvo poder al tentar a Adán a que pecase. Al hacerlo así, introdujo la muerte y la justicia de la muerte. Pero en la obediencia a Cristo y en el sacrificio, él obtuvo el permiso y el pago para poder introducir la gracia y dar la vida. Ahora, es irremediable, y por la palabra de Dios, que todo esto se puede obtener si se lo recibe. Porque no es automático, sino que se debe querer ser salvo. Por eso, mis hermanos queridos, yo todavía no conocí, quizás haya, y algún día el Señor me va a poder dejar ver algún testimonio así. Yo no vi que alguien sea salvo porque estaba contento, alegre, lleno, próspero, bendecido, y decidió simplemente porque escuchó de Dios ir hacia Dios. Vuelvo a decir, yo todavía no escuché. Quizás haya alguien que no sea nacido, obviamente, primera, segunda y tercera generación de padres o abuelos cristianos, porque ya viene infundido, ¿no? Obviamente en ellos, sino que esté en su vida normal y decida simplemente por estar bien, por estar prosperado, por estar alegre, recibir a Cristo. Todavía no lo encontré. Quizás alguno de ustedes por ahí lo sepa, después me dice. Sé que todos vinimos en un momento no muy grato de nuestras vidas y desesperados. Entonces fue justamente eso para decir, yo quiero ser salvo. Yo quiero ver si vos existís, yo quiero ver si vos me salvás, si me salvás de esto te sigo, no sé si sos verdad. Todas las cosas que hemos conocido a través de los años que han dicho los hombres y las mujeres al venir a Cristo. No doy más, no puedo más, no resisto más. ¿Sí? Entonces hubo una decisión de parte de cada uno en querer recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso no es automático, es una elección. Y eso es lo que hemos aprendido hoy, que la justificación trae promesa a nuestras vidas, que quizás no son las que nosotros pensamos queremos, como son las añadiduras, pero las trae. Y que hay una posición de esa justificación que es mucho mayor que la injusticia que hizo entrar a Adán al mundo con su pecado y la muerte. ¿Sí? Amén. Vamos a orar, así después si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza. Señor, prepáranos, Padre, para aprender de la santificación, Señor, de la santidad requerida o de la santidad aplicada, Señor, Padre, por tu justicia. Gracias le doy por cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndole que usted lo bendiga, Dios, que usted los prospere a cada uno de mis hermanos y que ponga alegría en el corazón por saber que están sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que no rompe su promesa, a un Dios en el cual prometió venir a buscarnos. Gracias, Señor, te pedimos por aquellos que todavía no han alcanzado voluntariamente esta justificación y esta gracia en Jesucristo nuestro Señor, que los apresure, Señor, y los ayudes a venir con lazos de amor y no con cuerdas de dolor. Te damos gracias, Señor, bendecimos la familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede abrir